Bajo el título La familia Royuela, a mi hermano lo mató un guardia civil entregándole una dosis de droga adulterada. El soldado Agustín Fariña escribe en el blog del teniente coronel en la reserva, don Enrique Arias Sacristán, lo siguiente. Hoy comienzo a publicar lo que ha sido en sí la vida y calvario de los Royuela durante muchos años, injustamente perseguidos y castigados. Un padre que entró en prisión 18 meses. Un hijo presuntamente asesinado en manos de un guardia civil. Otro hijo, Santiago, con el que hablamos hoy, muchos años ingresado, también injustamente, en prisión. Y mil cosas más que han destruido su vida por completo. Es algo extenso, pero vale la pena leerlo hasta el final. El testimonio que os traigo hoy es demoledor. De esos que uno jamás podría imaginar que se pudiera dar en la vida. Tan grotesco como salvaje, humillador e inhumano. Testimonio que iremos sacando todos los miércoles hasta develar toda la verdad a la ciudadanía española y no las mentiras y opacidades que nos tienen acostumbrados los políticos españoles, gobierne quien gobierne, y década tras década. Viene muy cargadito el tema y con muchas ganas de hablar y hacer justicia. Por parte de uno de los hermanos, Santiago. Comenzamos. Pregunta. Santi, cuéntanos, para quien aún no os conozca, lo puede hacer. ¿Quién es la familia Royuela? Respuesta. La familia Royuela Samit está compuesta por unos padres y 6 hijos. Uno de ellos asesinado por un guardia civil en el año 1993, haciendo pasar el caso como una sobredosis de droga. Mi padre Alberto Royuela tuvo que buscarse la vida siendo un niño, pues sus hermanos fueron evacuados a Rusia ante la Guerra Civil Española y quedó solo con su hermana mayor, Emilia. Sus padres se separaron y su madre murió cuando él tenía 4 o 5 años. Estudió en la Escuela Industrial de Barcelona y se sacó la maestría como ingeniero en electricidad, momentos en que empezaba a trabajar como tal, y se casó con mi madre, Catalina. Mi madre, de familia muy humilde, también trabajó desde bien niña en fábricas o en el mercado de San Antonio, donde conoció a mi padre, quien instalaba la electricidad en las paradas del mercado. Se casaron y tuvieron 6 hijos. Pregunta. ¿A qué se ha dedicado toda la vida vuestro padre? Respuesta. Mi madre se dedicó a cuidar y educar a sus hijos, mientras que mi padre pasó a ser contratista de FEXA. Más tarde, llegada la democracia, los mejores trabajos se los ofrecían a gente cercana a los partidos de aquel entonces, quedando mi padre al margen por sus ideales como falangista. Cabe recordar que mi padre fue consejero local del movimiento y miembro de la Guardia de Franco, que era la milicia de Falange. Llegada la transición, se dedicaron a difamar su imagen desde la prensa, llegándole a acusar de la bomba al semanario El Papus o del asalto al Banco Central en Barcelona. Todo por sus ideales falangistas en los años en que nacía esta democracia y se intentaba criminalizar a los falangistas o a los franquistas. Pregunta, y tras todo esto, ¿qué hizo a continuación tu padre? Tras abandonar FEXA, al ver que no le daban contrata, cerró su empresa y se dedicó a las inversiones en subastas públicas judiciales. También la prensa se cebó con él, acusándole de mafioso, esta vez a la vez que la fiscalía se le tiraba encima, acusándole de maquinación para alterar el precio de los bienes. Pregunta. ¿Qué tipo de represalias comenzó a sufrir vuestra familia? Respuesta. Fueron años de continuo acoso en el trabajo de la subasta, en donde se le quedaban encalladas las inversiones debido a las presiones que los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez ejercían sobre los jueces de primera instancia para entorpecer las adjudicaciones o las tomas de posesión. En esos años, justo en 1993, mi hermano fallece, al parecer, de una sobredosis de droga. Es cierto que tenía problemas con la droga, pero no fue algo que se le escapara de las manos, sino víctima de un crimen por envenenamiento. Todo fue muy extraño, pues nos enteramos de su muerte un día y medio después, tras haber andado buscándole por comisarías y hospitales
y de casualidad, gracias a una amiga de la Guardia Urbana que vio su nombre en los plafones de fallecidos y le dijo a su hermano que nos avisara. En las diligencias judiciales constaba como varón no identificado, al parecer de raza árabe, cosa incongruente con las declaraciones de los agentes del Cuerpo de Policía Nacional, que lo encontraron y declararon en la comisaría de la Rambla. Mi hermano portaba su DNI el día que falleció y sin embargo constaba como varón no identificado. Pregunta. Ciertamente es muy extraño tras lo que acabas de declarar, la forma en la que falleció, pero ¿creéis que esa fue la auténtica razón o existe algo para ustedes más oscuro relativo a la muerte inesperada de vuestro hermano? Respuesta. Tuvimos que conformarnos con la versión oficial, aunque estaba llena de inconsistencias o negligencias, según uno lo analizara. Hoy día sé que fueron inconsistencias fruto del hecho de tapar un crimen por parte de un guardia civil, a quien mi hermano tenía grabado cómo traficaba con drogas y sabía su verdadero nombre y actividades mafiosas e ilícitas. El guardia civil decidió acabar con la vida de mi hermano con un asesinato de lo más cobarde jamás visto. El asunto es largo y de análisis, pero no me extenderé más por hoy. A día de hoy, gracias al acceso de los papeles manuscritos interceptados a la red delictiva del fiscal Mena Álvarez, sabemos que fue un asesinato y que los fiscales jefes Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez se dedicaron a ocultar el crimen perpetrado por un hombre de sus redes mafiosas que manejaban la venta de drogas ya desde los años 80. Pregunta. Aparte de los sinvergüenzas fiscales Menas y Villarejo, ¿hubo alguien más implicado desde Barcelona contra la familia Ruyuela? Respuesta. Mi padre notó que le atacaban desde la prensa y desde los negocios en asuntos judiciales. Más tarde, tras querer justificar una deuda de una señora, fue falsamente acusado de querer estafar a una vieja ya fallecida para hacerse con su herencia, que eran 4.000 pesetas, o algo ridículo. En esos hechos estuvo implicado el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Julián Delgado, que también era un enemigo indirecto del fiscal Mena Álvarez. Pregunta. De repente ve unos padres que pierden a un hijo, el otro a prisión, continúan los acosos y la persecución. Tu padre dijo en su momento, me planto. ¿Qué fue exactamente lo que decidió hacer? Respuesta. Finalmente, tras tanto acoso y ciertos rumores que le llegaban de abogados o de determinados jueces y fiscales, decidió investigar a sus perseguidores. Fue cuando comenzó una investigación que ya lleva casi 30 años y todavía continúa. Primero fueron delitos económicos los que denunció a principios de los años 2000. La Fiscalía quiso hacerle pasar por loco. Negaron una comisión rogatoria a un juez de Venezuela donde procedía la información de cuentas millonarias de jueces fiscales y políticos, entre ellos la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Finalmente, jueces del entramado a los que había denunciado mi padre le condenaron injustamente a 18 meses de prisión para que no pudiera recurrir a Madrid y que quedara el recurso en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde su presidente, Guillem Vidal Andreu, miembro de la red delictiva del fiscal Mena y junto al magistrado Tomás Gerard Andreu, otro corrupto, ratificaron la sentencia en el año 2002 o 2003. Pero al ser de 18 meses y no contar con antecedentes, no tuvo que cumplirla, pues su ejecución no adquiere firmeza. Sin embargo, guardaron la condena en la recámara para, como veremos, utilizarla más tarde, en el año 2007. Pregunta, ¿quién quiso colaborar con tu padre? ¿Quiénes le facilitaban ciertas informaciones para su investigación? Respuesta. Al principio, la información que se tenía de la red delictiva, la cual se desconocían sus dimensiones y alcance, procedía de fiscales que ayudaban a mi padre y le proporcionaban notas manuscritas que corrían por los despachos del fiscal jefe. También hombres pertenecientes al Servicio de Inteligencia de Venezuela proporcionaron mucha información, pero el gran golpe vino más tarde y de casualidad o providencial. Pregunta. Tengo una pregunta que imagino se la estaré haciendo aún a día de hoy todos los españoles. ¿De qué manera tu padre pudo localizar los documentos manuscritos que se recogen en el expediente Royuela? Porque ahí está la clave de todo esto. Respuesta.
El fiscal Mena tenía un despacho o zulo lleno de información de la red delictiva en una clínica abortista muy famosa del doctor Morín Gamarra, que se dedicaba a abortos ilegales. El fiscal, a su vez, era socio del doctor dentro de una red clientelar de abortos ilegales internacional. Casualidades de la vida, el cuñado del doctor Morín, Fernando Durán Salmerón, había sido camarada de mi padre en los años del franquismo en la Guardia de Franco y, tras conversar sobre los problemas que mi padre tenía con el fiscal, sin saber de este entramado entre el doctor, los abortos y el fiscal Mena, Fernando alertó a mi padre de la existencia de ese fichero de documentos en la clínica de la calle Dalmases de Barcelona. Pregunta. Lo que estás comentando sobre ese doctor es gravísimo. ¿De qué manera salió a la luz la trama que tenía conjuntamente con Mena, este desarmado y cruel ser humano? Respuesta. Pues por un hecho fundamental, una denuncia fruto de un trabajo de investigación periodística de un grupo danés que grabó al doctor ofreciendo abortos ilegales. Tras la noticia y los rumores que ya se sabían, saltó una denuncia sobre la clínica que fue objeto de un registro por parte del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. El fiscal Mena, como fiscal jefe, no pudo frenar el registro, pero sí alertó a su socio, el doctor, de que evacuara toda la información de la clínica y o pruebas comprometedoras. A su vez, previo pago de unas cantidades elevadas de dinero, el fiscal aseguró al doctor Morín que saldría absuelto en el juicio, y así fue con el tiempo. Pregunta. ¿Fue fácil para tu padre conseguir los más de 30.000 documentos que en la actualidad tenéis en vuestro poder o le costó mucho? Porque quien se los entregó se la jugó y mucho, ¿no? Respuesta. Mi padre, que estaba en contacto con el personal de la clínica a quienes el doctor encargó de destruir la información por orden del fiscal Mena, terminó comprándola en Francia más de 30.000 documentos que el fiscal había ordenado destruir. Eso es objetivamente lo que es el expediente Royuela, así por encima, pues la labor de interceptación de información siguió continuando con el tiempo, pues la banda criminal del fiscal Mena siguió muy operativa hasta el año 2007. Pregunta. Imagino que la familia se quedaría con la boca abierta tras analizar toda esa información recogida en los manuscritos. ¿Cuáles fueron las primeras sorpresas? Respuesta. Tras analizar la información del fichero del fiscal, salieron miles de asesinatos, entre ellos el de mi hermano Javier, a manos de un guardia civil, quien le entregó una dosis de droga adulterada para matarlo. Mi padre interpuso querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser aforados los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, quienes dieron cobertura al guardia civil José Antonio Cano Vidal para ocultar el asesinato de mi hermano. Pregunta. ¿Qué tipo de actuaciones se llevaron a cabo tras la querella? Respuesta. En esa querella y a tiempo real se interceptaron cartas entre el fiscal Mena, querellado, y el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido Turión, en donde el fiscal Mena solicitaba a este último ayuda ante la querella de mi padre. Chantajearon a magistrados, intentaron comprar al perito caligráfico de mi padre, sobornaron a los peritos caligráficos de la sala por si se le ordenaba hacer un cuerpo de letras, se aportaron cartas del fiscal Mena explicándole al fiscal Conde Pumpido que había contactado con el autor material del asesinato de mi hermano y demás testigos para que lo negaran todo. Se aportaron cartas del fiscal Mena dirigidas a los propios magistrados que entendían de esa querella, chantajeándolos y sacando sus trapos sucios si no le ayudaban. Y muchas cosas más que pueden leerse en la querella. Pregunta. ¿Prosperó la querella criminal a vuestro favor interpuesta en la jurisdicción civil española? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Respuesta. Finalmente, y para no extenderme, intervino el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que, para frenar la querella y darle carpetazo, jugaron con la jubilación del fiscal Mena, manteniendo la querella hasta esa fecha, momento en que contestaron a mi padre que ya no era aforado ese señor, pero no remitieron la querella a la jurisdicción ordinaria. Tras ello, a mí me hicieron entrar a cumplir 6 años por terrorismo en una sentencia amañada de la que ya hablaremos otro día, y a mi padre le hicieron cumplir esos 18 meses que le tenían guardado en el cajón. Continuará.